Buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder participar en este webinar y poder con ustedes también intercambiar visiones y algunos temas de tal como lo dice la pregunta, cómo desarrollar la sostenibilidad en la empresa. Y ante todo me gustaría, ahí tenemos a Alberto que nos puede ayudar y le vamos a hacer una pregunta. Si me ayudas, Alberto, por favor. Perfecto. Entonces, la idea para ir avanzando, la pregunta ¿es la estrategia de sostenibilidad parte de la estrategia de negocio de una compañía? Y por cierto, ahí un sorprendente 88-89%, cerca del 90% está diciendo que sí. Bueno, entonces con esos datos estamos confirmando parte del interés nuestro de por qué hoy día la sostenibilidad es parte de los negocios. Y justamente tiene que ver con lo que vamos a poder compartir con ustedes para entender qué es una estrategia de sostenibilidad, cómo están los modelos de negocio, ¿cierto? Cómo definir una estrategia de sostenibilidad y algo importante y significativo hoy día, los procesos de materialidad, cómo se define y por qué tiene tanta significancia en cualquier estrategia de sostenibilidad, gestión y reportabilidad, y conocer también casos específicamente de Chile para ver cómo están las empresas en particular, qué están haciendo en estos últimos 15 años, ¿ya? Para ello, entonces, partir por una definición que justamente me interesa ponerla de una forma significativa, lo que dice Harvard Business Review sobre la estrategia de sustentabilidad, y algo muy importante, debe responder a las distintas partes interesadas, es decir, a inversores, empleados, clientes, gobierno, ONG y sociedad en general. Para lograrlo debe aumentar el valor para los accionistas y al mismo tiempo mejorar el desempeño de la empresa en cuanto a las dimensiones ambientales, sociales, ¿cierto? Y de gobernanza. Entonces, lo que hay aquí para compartir es un cambio, ¿cierto?, de paradigma desde 2015 que hay un cambio de esta lógica desde la gestión, y ahí permítanme decirle que todos los sistemas de gestión ISO 9000, 14000 y todas las familias han incorporado a su sistema de gestión a las partes interesadas, lo mismo que gestión de riesgo. Sin embargo, el tema de responsabilidad social y sostenibilidad lleva más de 15, 20 años en maduración, y la ISO 26000 ya establecía esta lógica. Y también hay un cuestionamiento sobre la mirada de los negocios desde la mirada de Milton Friedman, que los negocios no deberían dedicarse a la responsabilidad social, en este caso a la sostenibilidad, porque deberían dedicarse para rentabilizar hacia los accionistas. Sin embargo, hoy día, con el capitalismo de stakeholders, ¿cierto?, en Davos, más que orientarse exclusivamente a los accionistas o inversionistas, también debemos dar respuestas a las distintas partes interesadas y crear valor sostenible, lo que Porter llamó creación de valor compartido, un poco más extendido hoy día, ¿ya? Pero en definitiva lo que quiero decir es que la estrategia de sustentabilidad, tal como está acá, debe responder a esas partes interesadas, y algo muy significativo desde el mercado de capitales, con la inversión responsable, esta mirada ESG, o sea, aquellas dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza. Otro aspecto que me interesa destacar es la mirada de Recosan, que están encargados de este índice de sostenibilidad, el Dow Jones de sostenibilidad,
que es la herramienta de la herramienta en términos de análisis de sostenibilidad. Entonces, también tiene su enfoque, dice que la sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio que persigue crear valor para los accionistas a largo plazo mediante el aprovechamiento de oportunidades y de la gestión de riesgos derivados de los desarrollos económicos, ambientales y sociales. Por tanto, un enfoque de sostenibilidad corporativa se debe basar en dos principios que es importante considerar. Prácticas de negocios sostenibles son fundamentales para la creación de valor para los accionistas a largo plazo en un mundo cada vez con recursos más limitados, y factores de sostenibilidad representan oportunidades y riesgos que las empresas competitivas deben abordar. Entonces, en este cuadro vamos teniendo una comprensión de la relevancia que tiene hoy día el tema de sostenibilidad en los negocios. Aquí quiero presentarles dos modelos que hacen una transformación de paradigma en cuanto a la evolución de la maduración de los modelos, ¿cierto?, de negocio. Uno, que es el modelo FQM, que es el modelo, ¿cierto?, de gestión de excelencia europeo, que viene de la escuela del Malcolm Baldrige, ya por allá por los años 80, y que recién en el 2020 hace toda una transformación con esta nueva mirada de los modelos de gestión, donde tiene atributos significativos de contexto. Uno, que está orientado, cómo las organizaciones se orientan a un propósito, cómo las organizaciones dan cuenta de sus partes interesadas y cómo en esa planificación estratégica esas partes interesadas son interpretadas para la gestión. Y por otro lado, también desde el punto de vista de la ejecución, está cómo se genera y se crea valor a las distintas partes interesadas y se crea valor sostenible. Y además nos permite ver resultados desde el punto de vista operacional, pero también para las distintas partes interesadas. Entonces yo diría que hoy día, a diferencia de años atrás, hoy día tenemos un marco, un modelo robusto para las organizaciones que están de excelencia y son sostenibles. Europa se quiere transformar en un continente competitivamente sostenible y por lo tanto este modelo lo acompaña a ello. Pero por otro lado también tenemos un marco muy conocido que es el Balance Scorecard, ¿cierto?, de Kaplan principalmente, que es muy conocido. Yo recuerdo por allá por el 2007 en Colombia, la mayoría de las empresas, al igual que Chile, todas trabajaban con el Balance Scorecard, ¿ya? Y uno de los problemas que tenía, y que se ha tenido hasta hoy día, es dónde atribuir o dejar, en qué dimensión, temas de responsabilidad social y de sostenibilidad. Por tanto, recientemente el profesor Kaplan avanzó y ya ha definido este Balance Scorecard con triple botón line, ¿cierto?, en su estrategia, es decir, incorpora lo económico, lo ambiental y social en todas las dimensiones, ¿cierto?, en forma integral. Por lo tanto, también nos aporta una nueva mirada de cómo la sostenibilidad es parte integral de los negocios. Ahí tienen un ejemplo de esta mirada, ¿cierto?, de este modelo de Balance Scorecard de triple impacto, donde los aspectos económicos, sociales y ambientales están definidos como objetivos ya de impactos positivos y de resultados, y donde también están cada uno de las partes interesadas significativas, donde están los ejes estratégicos, ¿ya?, y están los procesos y los facilitadores de recursos. Por lo tanto, aquí tenemos una aplicación de esta mirada de triple impacto. En el paper identificado anteriormente del profesor Kaplan, es muy interesante porque hay varios ejemplos, no solamente este, sino que también a nivel corporativo, de cómo se planifica con esta triple dimensión.
lo que estaba diciendo es justamente que tenemos una aplicación ya concreta, con ejemplo en el paper que les presentaba del profesor Kaplan, del punto de vista de cómo esta mirada de sostenibilidad está integrada en los modelos de negocios desde la mirada económica, social y ambiental, donde se identifican las partes interesadas y están los ejes estratégicos, ¿cierto?, que son los grandes impulsores para que la sostenibilidad esté en todos los niveles, ¿ya? Aquí es interesante porque ya resultados no solamente son resultados económicos, ya están los sociales y ambientales identificados, ya no hablamos de clientes, sino que el valor a las partes interesadas, y prácticas y procesos, viene un apellido y que en el fondo le da consistencia, son prácticas y procesos sostenibles, ¿ya? Y facilitadores y recursos, que principalmente ahí está en la orientación del capital humano principalmente. Entonces, como ven, es interesante entrar en ello, ver aplicaciones, cambiando nuestra manera de ver cómo se define, ¿cierto?, una estrategia de sostenibilidad. Entonces, para seguir avanzando, algunas propuestas, cómo debemos adaptar nuestro propósito o propuesta de valor, nuestra misión y nuestra estrategia a la luz de la pandemia. ¿Por qué? Porque justamente hoy día vivimos en un contexto complejo, incierto, ¿ya? De un contexto, como son llamados VUCA, con estas crisis de pandemia, ¿cierto?, la crisis climática y otras. Por lo tanto, las organizaciones ante este escenario, ¿cómo se visualizan en el largo plazo? Yo quiero decir que la sostenibilidad tiene una mirada de largo plazo y ahí está su esencia. Cualquier mirada de corto plazo estaría atendiendo a problemas de emergencia, pero no estaría pensando en el desarrollo sostenible, que justamente tiene que ver con el desarrollo para las actuales generaciones, pero también para las futuras. Eso es muy importante de entender el contexto de la sostenibilidad. ¿Por qué una organización puede alcanzar y mantener resultados sobresalientes que satisfagan o superen las expectativas de su grupo de interés? Para ello necesita, y como muchas organizaciones lo están haciendo, y que tiene que ver con el proceso de maduración, de integración y regenerativo, que tiene que definir un propósito inspirador, ya no solamente de los dueños fundadores, sino que de todos los participantes dentro y fuera de la organización. Entonces, en todo su ecosistema, ese propósito de inspirar y acompañar para alcanzar grandes metas. Y tal como lo decía, crear una visión de lo que trata de alcanzar en el futuro. Y eso es muy significativo, en qué escenario futuro estamos pensando, sobre todo hoy día con el informe del IPCC de cambio climático. Todo se ve cuesta arriba, pero sin embargo así todo, nuestra visión, ¿cierto?, nuestra ambición, que tiene que ser capaz de ver un futuro resolviendo los problemas que hoy día tiene la humanidad y nuestras organizaciones. Y por lo tanto desarrollar una estrategia centrada en crear valor sostenible, donde lo ambiental, lo social son significativos sin descuidar lo económico. Y principalmente fomentar una cultura que favorezca el éxito. Y ahí el llamado es para los miles y miles de emprendedores que están presentes en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, ya con una mirada no tan local, sino con una mirada más bien global. Y ahí ustedes ven el ejemplo de los unicornios, ¿cierto?, chilenos, como Northcote y el Gramo, que han avanzado y están con un proceso de aceptación en el mundo, ¿cierto?, y en los distintos mercados donde están participando, porque son inspiradores y están basados en temas de sostenibilidad. Y para diseñar una estrategia de sustentabilidad, debemos establecer una serie de pasos previos al análisis de información, contexto interno y externo, e investigación de la industria donde la empresa participa. Eso, para cualquier analista de sostenibilidad, es fundamental saber cómo llegar a establecer una estrategia de sostenibilidad y entender todo el contexto, ¿cierto?, que está detrás.
Para lograrlo, entonces, en este diseño de estrategia de sostenibilidad, se debe llevar a cabo una metodología, y esta no es la única, pueden existir varias. El tema de sostenibilidad o sustentabilidad, como lo decimos en Chile, es un tema que está en evolución, un paréntesis, solamente por un tema de traducción, y que confunde en el tema en Chile el tema de sustentabilidad, que muchas veces se ve desde el lado ambiental, pero desde el punto de vista siempre estamos hablando del desarrollo sostenible y por lo tanto deberíamos estar hablando de sostenibilidad. Pero por un tema de traducción y cómo quedó la normativa ambiental, se usa en Chile sustentabilidad, pero quiero decirles que cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de sostenibilidad o de enfoque de desarrollo sostenible. Una aclaración solamente para no confundir cuando estemos usando estos términos. Entonces, desde el punto de vista metodológico, lo principal para una organización para establecer una estrategia de sostenibilidad tiene que establecer la línea base. Esa línea base es significativa de conocerla en plenitud, conociendo las brechas significativas y también las buenas prácticas de la organización. Algo significativo que ha tomado impulso, especialmente en temas de reportabilidad y hoy día ya de gestión, identificando y priorizando temas materiales que son propios de cada sector industrial y propios de cada organización. Por lo tanto, es clave tenerlos definidos y priorizados. Estableciendo pilares e indicadores clave, KPI, que respondan a esos temas materiales, ¿ya? Para gestionarlos, para controlarlos y para comunicarlos a través de reportes de sostenibilidad o otros medios. Y eso mismo le permite definir planes de acción para impulsar y lograr resultados sobresalientes. En esa misma lógica, estableciendo la línea base de la empresa, ¿cómo lo hacemos? Analizando el contexto de sostenibilidad, principalmente estamos hablando del contexto externo, como podría ser el cambio climático, ¿cierto? Una crisis social, la pandemia, y además el análisis del contexto interno, donde deberíamos conocer y reconocer en amplitud la cadena de valor extendida, ¿cierto? Desde el proceso de materias primas hasta el postconsumo, es decir, toda la cadena y todos los participantes y los impactos que se dan en ella, tal como lo decíamos al inicio, la identificación de los grupos de interés, su priorización y sus procesos de comunicación e involucramiento que hay con ellos. Por lo tanto, todo un sistema de gestión con las partes interesadas. Y por otro lado, también ser capaces de identificar las prácticas de responsabilidad social o sustentabilidad de la organización. Y acá me gustaría ahí, Alberto, si me acompañas, si podemos hacerle la segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene la materialidad en la gestión y reportabilidad de la sostenibilidad en la organización? Puede responder sí, puede responder no, y si no sabe, también lo puede agregar. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la materialidad en la gestión y reportabilidad de la sostenibilidad en la organización? Perfecto, la mayoría le está apuntando, ¿cierto?, que sí tiene importancia, pero muchos también están diciendo que no saben, entonces es importante para poderlo destacar por qué es importante y por qué lo estamos utilizando como el referente en esta charla y en el diplomado de sostenibilidad y en cualquier curso, diplomado, ¿cierto?, y máster. Siempre vamos a estar mirando este tema de materialidad. Entonces, efectivamente hoy día el proceso de materialidad es un tema significativo para cuando hablamos de sostenibilidad, gestión ASG, ya, de triple impacto. Y hoy día, ¿en qué estamos? En realidad hay toda una mirada renovada del tema de materialidad. Inclusive ya no hablamos solamente de materialidad, sino que hablamos de doble materialidad. Y para explicarlo en fácil, es
esta mirada, esta mirada externa que tiene que ver el impacto, ¿cierto?, medioambiental y social que tiene la organización en la sociedad y en el medio ambiente, el impacto que genera hacia afuera, digamos. Pero por otro lado también el impacto, ¿cierto?, que puede provocar estos temas ambientales y sociales, como puede ser el cambio climático, en las finanzas, por ejemplo, un desastre natural, cómo afecta a las finanzas. Y eso, entonces, hoy día, desde el punto de vista de sostenibilidad y de gestión ASG, se considera los impactos hacia afuera y los impactos hacia adentro, que por un lado afectan las finanzas y por otro lado afectan a las partes interesadas, a la sociedad y al medio ambiente. Esa doble materialidad hoy día es significativa para la reportabilidad, o sea, y se está legislando inclusive en Chile con el oficio 386, va también a establecer que las empresas tienen que tener esta mirada de doble materialidad. El concepto de doble materialidad tiene como objetivo ayudar a los inversionistas a obtener información sobre los riesgos y oportunidades en torno a la sostenibilidad corporativa, pero también ayudar a la sociedad y a otros grupos de interés a comprender los impactos que las empresas tienen en la sociedad y el medio ambiente. Por lo tanto, si se dan cuenta entre los actores, por un lado, cuando hablamos de materialidad financiera, estamos viendo las miradas desde los inversionistas y todo el mercado de capitales, y por otro lado ya estamos hablando de la sociedad, pero también de las distintas partes interesadas en relación a los impactos que produce la empresa en ellos. Eso hoy día es significativo, es importante, inclusive Europa, para comentarle, está en una transformación, ya no habla de información no financiera, sino de sostenibilidad corporativa, donde el eje central es la doble materialidad. Y para eso entonces existe una metodología, un proceso de materialidad para establecer, ¿cierto?, cómo determinar estos temas que son fundamentales. Mi experiencia es que llevamos más de 10 años trabajando con esta metodología que parte desde el conocimiento del contexto, del sector industrial, de cuáles son los temas significativos, pero algo fundamental que tiene que ver con el proceso de materialidad es que la consulta intensiva a las partes interesadas sobre estos temas materiales y hacia la organización, a su alta dirección y a su jefatura. Por lo tanto, se consulta, una vez identificados estos temas materiales, qué importancia tiene para el negocio. Por lo tanto, los que responden ahí son la alta dirección y la jefatura, y qué importancia tiene para las partes interesadas. Por lo tanto, ahí es importante levantar información de esas partes interesadas. Y tenemos doble eje, por un eje tenemos lo que es importante para el negocio y por el otro eje, ¿cierto?, lo que es importante para esas partes interesadas. Entonces, ahí se construye la matriz de materialidad, donde en el cuadrante derecho, muy similar a la matriz de gestión de riesgo, vamos a tener los temas materiales. Esos temas materiales, cuando aparecen en esa matriz, deben ser validados por la alta dirección y por la junta o por el directorio. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se construye la gestión interna de sostenibilidad y algo más significativo que tiene que ver con los procesos de reportabilidad. Es decir, cualquier marco de reportabilidad hoy en día nace del tema de materialidad. Por otro lado, entonces, ya para ir viendo cómo se va construyendo este proceso, un tema significativo cuando estamos hablando del contexto de sostenibilidad es entender los riesgos. Y ahí dados, cada vez se ha aproximado a los riesgos, ¿cierto?, significativos, donde en el último año se identificaron principalmente los riesgos ambientales, y eso es muy importante destacarlo. También, tal como es el tema de la pandemia, tienen que ver los riesgos de infección, que cada vez van a hacer tambalear, ¿cierto?, nuestras economías y sociedades. Ahí tenemos un dato que generalmente se hace anual y que siempre lo tenemos que tener presente.
Y por otro lado, también tenemos esta mirada de la situación actual con la pandemia, ¿ya? Que en definitiva ha provocado cierto colapso en nuestras economías, en todas las redes globales de la cadena de suministro, pero también algo más intensivo ha causado muertes y enfermedades que han sido significativas para nuestra población. Y ustedes se han dado cuenta en Chile lo que ha significado ya llegar cerca de un año y medio con esta pandemia, ¿ya? Y todavía no sabemos. Y la verdad es que no podemos cantar victoria en Chile porque ya vemos en Europa, en Asia, como de nuevo está apareciendo esta pandemia, ¿cierto? Y que podría significar estar un año o más, no lo sabemos. Por lo tanto, ese contexto es incierto y es complejo. Pero por otro lado, el cambio climático ya venía con mucha información y con la semana pasada ya tuvimos el último informe del IPCC, ¿cierto? Donde ya no hay tiempo. Y por lo tanto, el cambio climático ya ni siquiera tenemos tiempo para mitigarlo, sino para adaptarnos y especialmente entender cuáles van a ser los mayores riesgos físicos, ¿cierto? Y transitorios que va a tener esto para nuestras compañías, para nuestros países, para nuestros territorios y para las personas, principalmente aquellos que más vulnerables o menos resilientes. Y por otro lado también está este colapso de la biodiversidad, que en definitiva toda la problemática que estamos afectando al planeta, a las especies, y a la escasez de recursos nos puede significar un colapso ya a nivel mucho más mayor. Por lo tanto, la conciencia y la emergencia de resolver es significativa. Y para eso lo que se estamos utilizando mucho es esta mirada de análisis buca, ¿cierto? Que ve esta complejidad, esta urgencia, ¿cierto? Este escenario complejo, volátil, pero con una mirada de largo plazo que puede generar un propósito significativo para ir solucionando los problemas que tiene la humanidad y el planeta. Y por otro lado, también esta cuarta revolución industrial que nos entrega desde la perspectiva, ¿cierto?, de la oportunidad, también generar o acelerar transformaciones, como pueden ser las tecnologías limpias, como la energía solar, la eólica, el hidrógeno verde que hoy día se está impulsando en Chile y en el mundo, y otras. Pero también transformaciones tecnológicas como la robótica, ¿cierto? La inteligencia artificial, blockchain y cuantas otras que están acelerando un proceso que puede ser muy atractivo. Sin embargo, esa tecnología tiene que ser controlada desde el punto de vista de la ética, ¿cierto? Y que no vaya en contra de la humanidad y de las personas, y menos del planeta. Y por lo tanto, también tiene que tener una mirada de sostenibilidad para que esté alineado a resolver estas problemáticas y de alguna manera genere oportunidades y no genere más complicaciones, como podría ser, por ejemplo, el tema laboral con la robótica. Tesla ahí ya nos mostraba un robot que es casi humano, y en el fondo vamos a ver en los 10, 20 años cómo los robots van a ir ocupando posiciones en el mundo laboral. Por lo tanto, son los temas que tenemos que ir comprendiendo e ir analizando. Por otro lado están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya los 17 ODS, que son significativos y que desde el 2015 la mayoría de los países lo firmaron, lo mismo que el Acuerdo de París, donde tuvimos un retroceso, ¿cierto? Pero con la llegada del presidente Biden también se ha renovado todo el impulso y esperamos que este año podamos seguir avanzando y que todos los países, de acuerdo también a este informe del IPCC, se tome la urgencia. Y para ello también en el mundo del mercado de capitales se está haciendo este Pacto Verde que tiene que ver con toda una nueva mirada, ¿cierto?, de la inversión responsable, de la inversión ASG, donde se va a privilegiar la inversión en temas de cambio climático y desigualdad social, principalmente.
Y eso también llegó a nuestro país con el Acuerdo Verde, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda y todos los actores del mercado de capitales chileno, y por lo tanto hay una hoja de ruta muy significativa de cómo el mercado de capitales tiene que priorizar estos temas ambientales y sociales que pueden afectar nuestras economías y nuestras sociedades. Uno conocido por ustedes en el contexto interno es el PESTEL, que tiene que ver con todo el escenario político, económico, social, ecológico, tecnológico y legal, ¿ya? Que responde para entender los distintos aspectos que pueden afectar internamente a la organización. Por otro lado, también esta mirada súper interesante de riesgos y oportunidades desde la mirada de la sostenibilidad con los factores ASG. Principalmente conocemos mucho sobre los riesgos ambientales y pocas veces le damos importancia a los riesgos sociales. Chile, en particular, con octubre, ¿cierto?, de la crisis social del 2019, el tema social hoy día tiene relevancia y por lo tanto en cualquier matriz de riesgo debe estar ahí. Lo mismo que el riesgo político que tiene Chile por la incertidumbre que tiene, ¿cierto?, con la nueva constitución y todo lo que de ello deriva. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que en este análisis de contexto, ¿cierto?, de riesgos y oportunidades, primero analizar cuáles son los riesgos, ¿cierto?, significativos que tenemos, tanto ambientales, sociales como económicos, pero también ver oportunidades. ¿Ya? Hay muchas oportunidades, por ejemplo, hoy día el cambio climático a través de la economía circular nos genera muchas oportunidades de generación de empleo y de soluciones concretas a problemas significativos que tienen las sociedades y las comunidades. También, desde el punto de vista de los marcos y de los estándares, tenemos este documento que se llama el TFCD, que en el fondo no es un documento que tiene que ver cómo afectan el cambio climático en las finanzas, y además se identifican esos riesgos y oportunidades a los distintos sectores donde SASB, que es una organización, ¿cierto?, de contabilidad y sostenibilidad norteamericana, nos entrega un escenario y una comprensión cómo afectan estos riesgos a cada sector y a cada industria. Por otro lado, también el análisis, ¿cierto?, de la cadena de valor, perdón, de las partes interesadas, cómo incluirlas, que tal como lo decía al inicio, es muy significativo y siempre tiene que estar desde el punto de vista su mapeo, ¿cierto?, las relaciones que tienen que ver con estas partes interesadas, pero también ser capaces de priorizarlo para saber cuáles de ellos son más significativos y relevantes. Y estas partes interesadas hoy día están impulsando transformaciones, ya ven, en el gobierno con la regulación, la ley del cambio climático, lo que va a significar el tema de los impuestos verdes, la estrategia de descarbonización que tiene Chile en particular, los compromisos que tiene la contribución determinada a nivel nacional sobre las emisiones, el Acuerdo de París, tal como lo decía, la Agenda 2030, que de alguna manera implica mayor regulación en el mercado de capitales y en todos los sistemas, y la Ley de Eficiencia Energética, la Ley RED, y tantas nuevas iniciativas, la hoja de ruta de economía circular, ¿cierto? Y cómo lo han acogido distintos sectores, y por lo tanto el gobierno a través de sus instituciones, ¿cierto?, fiscalizadores de cada sector también está regulando. Por ejemplo, este año la Superintendencia de Pensiones ha regulado a todo el sector de las AFP, que muchas veces la tenemos en cuestionamiento, pero también han avanzado, al igual que todos los inversionistas, ¿cierto?, institucionales, de cómo se invierte en factores ASG y cómo se informa a los clientes y pensionados sobre en qué se está invirtiendo. Eso partió en mayo de este año y ha tenido toda una transformación para la industria, y como eso, por lo tanto, el gobierno y sus instituciones, desde el punto de vista de la regulación o el riesgo de regulación, siempre va a estar presente. Otros grandes impulsores de estas transformaciones son los inversionistas, a través de la inversión responsable, las finanzas sostenibles, bonos sostenibles, y lo mismo el impulso que da la Bolsa de Valores Sostenible, como es la Bolsa de Santiago.
Por lo tanto, desde el punto de vista inversionista, miran con lupa qué hacen las organizaciones en temas de sostenibilidad, cuál es su política, su estrategia, cómo han considerado las partes interesadas, si efectivamente están gestionando los temas materiales y cuáles son los KPI significativos que tienen. Lo mismo pasa con los consumidores, hay toda una transformación, ¿cierto?, desde la mirada del consumidor, que cada vez está más interesado en la huella ambiental, la huella de carbono, la huella hídrica, ¿cierto?, la gestión de residuos. Y muchos de ellos están dispuestos a pagar un delta más por productos más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. El mundo de los colaboradores cada vez busca trabajar en empresas con sentido, ¿cierto?, con propósito, y las comunidades, desde el punto de vista, generan esta licencia para operar. También es importante el análisis de la cadena de valor extendida, y aquí hay mucho de análisis, cada vez la debida diligencia de impactos negativos y positivos es muy significativo. Aquí me parece que es un punto clave para cualquier analista, ¿cierto?, de sostenibilidad, entender las relaciones, la trazabilidad que tiene y la huella que se genera en esta cadena de valor, tanto la huella ambiental, social y de gobernanza. Los temas materiales, tenemos desde el punto de vista de instrumentos, SASB, que es una corporación norteamericana, los tiene identificados para 77 sectores industriales y por lo tanto hoy día están en español y uno puede buscarlo. Existe un mapa, ¿cierto?, de estos temas materiales donde se identifica para cada sector cuáles son los temas materiales y sus propios KPI. También utilizamos mucho para el proceso de buscar las mejores prácticas con el anuario, ¿cierto?, de Dow Jones de sostenibilidad, que también está en español, donde se dan resultados de cada sector, los resultados que tiene y los players. Y por lo tanto, tenemos el mejor de su clase, ya los 3 mejores de su clase, que muchas veces, y es interesante como empresas latinoamericanas están insertos ellos, inclusive chilenas. Por lo tanto, ahí podemos identificar por qué tienen buenas prácticas de sostenibilidad. Entonces, para ir terminando, deberíamos realizar este benchmark de buscar las empresas líderes, revisión de los estándares y las guías, como lo he mencionado, ya también tener claridad en este contexto de COVID y generar estos temas materiales. Para ello, y un ejemplo cómo desde el punto de vista las empresas definen sus temas materiales a través de este proceso y pueden generar los KPI. Entonces, ya vamos a responder preguntas, prefiero que la podamos ver al final para poder avanzar y terminar. Entonces, cuando hablamos de estrategia de sostenibilidad, en definitiva lo que se hace es que a través de los temas materiales se definen pilares que son agrupaciones de estos temas para tener un sistema sencillo de comunicar y de gestionar. En este caso quise poner 2 ejemplos, uno de Colombia y otro de Chile. Surtigas, con sus temas identificó 5 pilares con respecto a la gestión responsable y la ética empresarial, el tema de clientes, comunidad, ¿cierto?, operación sostenible, principalmente en temas ambientales, y de capital humano. Y en el caso de Latam es significativo, dado que es una empresa nacional, desde cuando se inicia con esta mirada de participar en el Dow Jones de sostenibilidad, dado ese cuestionario, genera 3 impulsores, ¿ya?, o 3 pilares donde están asociados los temas materiales, que es la gobernanza de sostenibilidad, el cambio climático y la ciudadanía corporativa. Pero un hecho para que vean que esto va madurando de acuerdo al contexto. Latam hoy día está con un cambio significativo dado el impacto que ha tenido la pandemia en su negocio, y por lo tanto tiene una nueva propuesta de valor sostenible, donde ya dejó de esos 3 pilares y está trabajando en sistemas de gestión ambiental, cambio climático, economía circular y valor compartido. Muy interesante y debemos estar muy atentos, dado que Latam fue una de las primeras empresas que logró estar dentro de las mejores de su clase en el Dow Jones de sostenibilidad, y la buena noticia es que cada vez
más empresas chilenas están a nivel internacional participando, lo mismo que en el Dow Jones de Sostenibilidad Chile. Otros significativos, y siempre hemos escuchado de cómo la viña Conchitoro hoy día es un referente como marca, pero también como producto, y tiene sus pilares muy claros de excelencia, innovación, sustentabilidad de personas. Por lo tanto, es una empresa que no solamente ha avanzado en sus negocios, sino que ha incorporado estas variables y su reportabilidad. Y ahí lo vemos cómo han definido sus temas materiales, que son parte de su estrategia. Una empresa peruana también ahí, cómo integra esta visión, valores, ¿cierto?, con esta mirada de valor compartido, que tiene que ver con lo ambiental, social y económico, pero que está fundamentado y estructurado de acuerdo a los temas materiales identificados. Por lo tanto, hay un caso de una empresa constructora en particular, cómo podría definir su estrategia a partir de esta mirada de materialidad, definiendo tal cual, les decía, pilares, ¿ya? Y esos pilares también con los focos, que en el fondo son los temas materiales identificados, y a partir de ahí ya poder construir un plan de acción que le permite a las organizaciones gestionar en forma interna y de reportabilidad. También, y con eso ya estoy terminando, me pasé un minuto, Paulina, pero estoy terminando, cómo hoy día la tecnología nos ayuda a través de la data, ¿cierto?, de la inteligencia de la data, lograr mayor confianza y transparencia con nuevos sistemas y nuevas tecnologías disruptivas, como lo está haciendo blockchain, que permite identificar la trazabilidad de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, especialmente la huella de carbono, la huella hídrica, la huella social. Por lo tanto, ahí tenemos incorporado cómo la tecnología cada vez nos apoya en ese manejo para generar trazabilidad, confianza, integración, sustentabilidad y comunicación. Entonces, lo que quiero decir es que no solamente están los mecanismos de análisis, sino que también es importante integrar estos mecanismos tecnológicos que tenemos como herramientas para soportar una estrategia que tenga gran impacto. Con eso voy terminando, Paulina. Me gustaría que Alberto hiciera la última pregunta para ir cerrando. Bueno, y tal como se lo mencionaba, desde el punto de vista, ¿ustedes creen que cuenta Chile con empresas con estrategia de sostenibilidad de clase mundial? Efectivamente, para la mayoría sí, porque así lo es, hay mucha evidencia. Me parece que el anuario de Dow Jones de sostenibilidad da cuenta de ello, porque ahí tenemos varias organizaciones que están dentro de las mejores de su clase. No solamente Latam, el grupo Falabella, junto a Latam fue uno de los primeros, pero también hay otras, alrededor de 15 compañías que están en ese listado. Con eso, Paulina, voy terminando para que poder dejar tiempo de las preguntas. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación, por tu tiempo. Te quería comentar el tema del programa, donde tú eres profesor y que ibas a darnos unas breves palabras del programa, del diplomado. Desde el punto de vista del diplomado, yo los quiero invitar porque el diplomado en sí mismo, no sé si lo están viendo. No estamos viendo tu presentación o tu proyección. Perdón. No, solamente para comentarles y invitarlos a este diplomado que tiene la Universidad Católica, que le hemos llamado Diplomado de Sustentabilidad Corporativa e Innovación. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, ahí estamos viendo. Sí. Bueno, este ha ido madurando de acuerdo al contexto y la realidad nacional, pero lo más significativo en él, donde van a encontrar mucha información conceptual de cómo ha ido evolucionando el tema de la sostenibilidad, pero también con distintos actores. Tenemos docentes, sobre todo en el marco regulatorio ambiental, que es muy significativo hoy día considerar, y otros con mirada de economía circular, ciclo de vida. Pero también quería comentarles que este es un diplomado donde los alumnos tienen que generar un trabajo final de emprendimiento y por lo tanto se forman en grupos
donde tienen asesoría de los docentes desde el inicio. Y ha sido muy interesante cómo los grupos han participado en generar emprendimientos que muchas veces se han llevado a cabo, algunos de ellos. Yo veo mucha energía en ello y me parece que no solamente está ir a aprender temas conceptuales y de marco o fundamentos, sino también de muchas herramientas de aplicación. Así que yo los invito, estamos lanzando la segunda versión para este segundo semestre, donde ustedes pueden tener información más en detalle a través de la misma universidad, ¿cierto? Y Paulina ahí les puede compartir algún link de referencia. Alberto, la primera pregunta que te envié, que nos hicieron al inicio, ya la respondiste, pero de todas maneras te la envié. ¿Cuál era la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? No sé si quieres reiterar la respuesta y de ahí contestar el resto. Es interesante esta pregunta porque imagínense, de la ISO 26000 en el 2010, se definió como acuerdo internacional entre todas las partes que por un tema de traducción se va a llamar sostenibilidad, ¿ya? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, tal como les decía, es sostenibilidad. Sin embargo, en Chile, por un tema legal, dentro de los reglamentos ambientales, se definió la sustentabilidad. En pocas palabras, lo único que les quiero decir es que cuando hablamos de sostenibilidad y de sustentabilidad, estamos hablando lo mismo, estamos hablando en largo plazo, estamos hablando de los impactos ambientales, sociales y económicos. Entonces, no quedarse en la semántica. Sustentabilidad no se refiere solamente a lo ambiental, también considera lo social y lo económico. Muchas gracias ahí por la pregunta, Pedro, porque siempre es interesante tener claridad en ella. ¿Leo la segunda? Sí, por favor. Ahí Tamara nos pregunta por la estabilidad e inestabilidad política. La Convención Constitucional podría ser una oportunidad también para la sustentabilidad específicamente, por cierto. Yo estoy muy entusiasmado en ello y veo que varios colegas están participando ya, la gente de cambio climático, que tenemos varios expertos nacionales, pero también de temas sociales, de diversidad, están entregando sus visiones para que la convención también pueda impulsar esta transformación de desarrollo del país. Y nos hace soñar de tener un país más sustentable, más inclusivo, más resiliente. Por lo tanto, una de las cosas significativas que podría generar esta oportunidad sería que quede establecido en la Constitución esta mirada de desarrollo, ¿cierto?, con enfoque de sostenibilidad. Bueno, así que Tamara y Camila nos pregunta cómo se relaciona esto con la certificación B. También es de triple impacto y podría considerarse como una forma distinta de medición de sostenibilidad. Más que distinta, yo creo que es un marco que también apunta a los temas económicos, sociales y ambientales. Es una certificación que son muy utilizadas por los emprendedores, ¿ya? Y pocas empresas multinacionales. Pero es un gran movimiento que hoy día Naciones Unidas, Pacto Global, está impulsando por todas las herramientas que son muy interesantes para medir estos impactos ambientales, sociales y económicos. Paulette pregunta, ¿qué opinas sobre elaborar un manifiesto de sostenibilidad o sustentabilidad en una microempresa? Encantado, me parece que justamente hay un sector que se nos ha quedado atrás, que es la microempresa en Chile, que tiene su significancia. Lo único que me entusiasma es que cada vez más emprendedores tienen en su chip, y sobre todo no solamente la gente más joven, sino que los adultos como yo, que estamos emprendiendo con este tema, con tecnología, con sostenibilidad. Por lo tanto, para el mundo de la pyme, yo le veo muchas oportunidades, ¿cierto? Y especialmente a partir de la microempresa. De hecho, quiero contarle que muchas empresas mapuche, ¿cierto?, hoy día están trabajando en estos temas y están impulsando grandes emprendimientos tecnológicos con mirada de sostenibilidad y del buen vivir. Fernando me pregunta si bien las empresas tienen estrategias de sostenibilidad de clase mundial, ¿alcanza para hacer frente a los desafíos de cambio climático y las conclusiones del informe IPCC? Ay, qué pregunta
Fernando, la evidencia demostró que no. O sea, llegamos tarde, no hay tiempo. Por lo tanto, independiente de las estrategias que tienen las empresas, necesitamos una revolución mucho más acelerada de acciones. No de palabras ni de ilusiones, sino de acciones en concreto, cómo trabajamos sin carbón, descarbonizando nuestra economía y utilizando nuevas tecnologías limpias, ¿cierto?, que nos permitan evitar este colapso, ¿cierto?, ambiental que tenemos. Ya lo vemos en Chile, ya vieron cómo la costa chilena en la última semana estuvo con riesgo, ¿cierto? Y eso va a ser muy frecuente. Vimos los casos de Europa y por lo tanto eso que veíamos a 10, 20 años ya está ocurriendo. Por lo tanto, mi llamado es de urgencia. Ya las empresas tienen que hacer su aporte, los estados tienen que hacer su aporte y nosotros como consumidores y como ciertos ciudadanos de este mundo también tenemos que aportar. Carolina me pregunta, en mi percepción creo que Chile tiende a compararse con países que estén en un nivel más bajo en cuanto a las estadísticas de todo tipo, para así decir frases como estamos mejor que. Bueno, eso depende, pero gracias a que estamos en la OCDE, nos ha permitido medirlos con los mejores, con todos los países desarrollados, independiente que estemos en muchos de esos en últimos lugares, pero la verdad es que está ahí las estadísticas y me parece que en estos temas es muy importante. Por ejemplo, el informe de desarrollo sostenible, ¿cierto?, a nivel mundial del cumplimiento de los ODS, Chile está en el lugar 36, 37, y algo sorprendente, muy cercano a España, a Estados Unidos, en temas de los distintos niveles. Por lo tanto, desde el punto de vista de comparación, efectivamente a veces la retórica aparece en compararse con países latinoamericanos o países en vía de desarrollo. Pero no olvidar que nosotros participamos activamente en la OCDE, donde las estadísticas están para todos. Muchas gracias, Carolina. Cristian Cortés, ¿me podría definir, por favor, la reportabilidad sostenible o material o su diferencia? Bueno, yo diría que para no confundir, para mí la reportabilidad sostenible se basa en la materialidad y por lo tanto estamos hablando de lo mismo. Hoy día una reportabilidad, que son los famosos reportes de sostenibilidad o reportes ASG, tienen que ver con los temas materiales, ¿cierto?, ambientales, sociales y de gobernanza. Por lo tanto, ahí está el kit. ¿Qué consejo le darías a una empresa que aún no aplica políticas declaradas de sostenibilidad en su estrategia de negocio? Bueno, tal como dijimos, tenemos urgencia, ya no podemos solamente hablar, sino que tenemos que hacer, y dentro de eso, para que un sistema de gestión funcione propiamente tal, tiene que tener definida su política, su estrategia, para que esos planes se puedan cumplir, estén en la planificación estratégica, estén en los presupuestos y se puedan lograr los resultados que se quieren. ¿Cree que habrá que cambiar el paradigma en la empresa de ganar dinero o ganar vivir mejor? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que la lección aprendida está. Sabemos que no solamente con la rentabilidad de una empresa se logra todo. Hoy día yo diría que el balance está en ser rentable y en ser sostenible. Y eso tiene que estar equilibrado. O sea, una empresa que solamente se dedica a ganar plata puede tener, ¿cierto?, la complejidad que en el largo plazo ya no exista. Por lo tanto, para que una empresa pueda lograr el largo plazo con resultados sobresalientes, tiene que tener insertada la sostenibilidad. Y por último me dicen, ¿existen normas o medios que controlen el greenwashing en Chile? Bueno, todo el marco regulatorio que tenemos está en ello. Ya les decía, el mercado de capitales está fuertemente en ello, va sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa, va a establecerse la norma 386 de reportabilidad en temas de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Y por otro lado, los sectores están siendo sumamente regulados. Cada vez vemos regulaciones impactantes, así como les comentaba el tema de las AFP en Chile con temas ASG, pero muchos de los sectores hoy día están orientados a mejorar, ¿cierto?, el tema de sostenibilidad. Lo mismo pasa para
la construcción, la minería verde, ¿cierto? La acuicultura, el tema de la agricultura sostenible y regenerativa. Me parece que cada vez la regulación va hacia allá. Y Raimundo, por último, dice, ¿cómo saber cuál es el estándar óptimo o esfuerzos que deben hacer una empresa en esta área? Podría ser dependiendo del perfil o la facturación de la empresa. Podría, por ejemplo, pensarse en porcentaje del EBITDA para invertir en energías renovables, comunidades y otros. Sí, mira, en eso yo diría que ya existen los indicadores. Un indicador que da GRI para la reportabilidad es el valor económico generado y distribuido, donde efectivamente cuánto es el costo de mano de obra, cuál es el costo en proveedores, cuál es la inversión social que se hace en las empresas en términos cuantitativos y cuál es el aporte fiscal. Por lo tanto, existe mucha información relacionada. Juan Antonio me pregunta cómo acompaña la legislación actual para poder avanzar con más fuerza en esta materia, entendiendo que la legislación no va a parar con el avance de esta materia, es permisiva para las empresas. Dos cosas, la regulación está siendo cada vez más significativa y los riesgos regulatorios son para distintas empresas y en todo el mundo, y en Chile en particular también. Pero ojo, que las empresas desde el punto de vista de la responsabilidad social y sostenibilidad, la ley es el piso. O sea, el cumplimiento legal no es ninguna maravilla, porque es como para todos, tenemos que cumplir la ley. Cuando uno quiere ir a crear valor sostenible, está pensando en un paso más allá, hacerse cargo de su impacto y aportar al desarrollo sostenible. Por lo tanto, las regulaciones para las empresas deben anticiparse y sobrepasarlas, teniendo buenas prácticas para ello. Me parece que con eso... Espérame, Alberto, no, la última, porque ahí justo me reclamaron que me salté la última pregunta, pero de un usuario que no tiene nombre, la verdad. ¿Cómo conversa la materialidad con el plan estratégico de la compañía? ¿Debería estar alineado? ¿Qué pasa si no lo está? Y esta es la última pregunta. Ah, qué bueno, pero es una tremenda pregunta porque a pesar que hay distintos modelos, yo soy del mundo de la sostenibilidad, ya llevo 20 años y como aprendizaje, yo diría, y madurez, que efectivamente una estrategia de sostenibilidad se basa en su materialidad porque eso le permite ser eficiente, ágil, ya a las organizaciones de estar gestionando aquello que verdaderamente es significativo para el negocio y las partes interesadas y también ser transparente en ello para reportar esos hitos y hallazgos tanto en lo positivo como en lo negativo. Y todos los marcos de reportabilidad apuntan a ello y me parece que desde el punto de vista del conocimiento, hoy día el tema de materialidad es el ADN de cualquier estrategia de sostenibilidad y de reportabilidad. Por lo tanto, yo les recomiendo que entren ahí. Hay pocos analistas. Quiero invitarlos a que ustedes sean unos verdaderos transformadores de nuestra sociedad y tal como dice el IPCC, no hay tiempo. Nosotros somos responsables, esta generación es responsable para paliar temas de cambio climático y desigualdad. Y ahí los invito a soñar por las generaciones futuras, ¿cierto? Por nuestros hijos, nietos y las generaciones que tienen que ver, que estar. Ojalá les dejemos un mundo que sea habitable, ojalá en Santiago los habitantes puedan conocer lo que es la lluvia, ¿ya? Normal, que conozca el invierno normal, conozca la nieve, y no estemos con sequía, ¿cierto? Deforestación y cuantos problemas que tenemos hoy en día. Así que yo los agradezco, los invito nuevamente al diplomado porque todos estos temas se analizan en particular y en profundidad. Este webinar solamente era dar un barniz, pero entusiasmarlos a ustedes, que son los grandes protagonistas de esta generación para lograr esta transformación sostenible, inclusiva, ¿cierto? Y regenerativa. Muchas gracias.